Ella vio el mismo infierno con sus propios ojos y sobrevivió para contarlo. Una mujer que desafió a obispos, reyes e incluso al mismo diablo. ¿Qué es lo que la Iglesia intentó suavizar durante siglos sobre sus terroríficas visiones? ¿Místicas? Santa Teresa de Ávila, la religiosa que experimentó éxtasis tan intensos que su cuerpo levitaba frente a testigos. Pero detrás de la doctora de la Iglesia, que todos creen conocer, se oculta una historia de rebeldía, enfermedad y persecución que pocos se atrevieron a revelar. Sus visiones del infierno fueron tan perturbadoras que cambiaron para siempre el rumbo de la espiritualidad católica. Prepárate para descubrir los secretos místicos de la santa, que hablaba directamente con Dios y cuyo corazón traspasado aún permanece incorrupto después de 4 siglos. Esta es la verdadera historia de la mujer que revolucionó la Iglesia católica a través de sus visiones del mundo espiritual. Teresa de Cepeda y Ahumada nació el 28 de marzo de 1515 en Ávila, España. Hija de Alonso Sánchez de Cepeda, un rico comerciante de origen judío convertido al cristianismo, y de Beatriz de Ahumada, una devota cristiana. La España que la vio nacer estaba impregnada por la Inquisición y un clima de persecución religiosa pesaba sobre las familias de sangre judía, incluso las convertidas. El padre de Teresa poseía una amplia biblioteca, algo inusual para la época, y fue allí donde la pequeña, de ojos vivos e inteligentes, comenzó su camino espiritual. A los 7 años, Teresa ya mostraba una devoción poco común. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, ella se fascinaba con las vidas de los santos mártires. Su hermano Rodrigo, 4 años mayor, se convirtió en su cómplice en sus primeras aventuras espirituales. Juntos devoraban historias de santos que morían por su fe, imaginándose en su lugar. Un día, en un episodio que sorprendió incluso a sus padres, Teresa y Rodrigo huyeron de casa. Decididos a viajar a tierras moras donde podrían ser decapitados por su fe cristiana, los pequeños fueron encontrados por un tío a las puertas de la ciudad. Cuando le preguntaron por qué había hecho algo tan extremo, la pequeña Teresa respondió con una simplicidad que dejó a todos asombrados. «Quiero ver a Dios y para verlo hay que morir». La muerte tocó a Teresa desde joven. A los 14 años perdió a su madre, un golpe devastador que la llevó a buscar consuelo en Nuestra Señora. «Le supliqué entre muchas lágrimas que fuera mi madre», escribiría más tarde en su autobiografía. Esta pérdida profunda marcó el inicio de una transformación en la joven. La adolescencia de Teresa estuvo marcada por contradicciones. Dotada de belleza, inteligencia y carisma natural, se debatía entre la vanidad y la devoción. Leía novelas de caballería a escondidas, se preocupaba por su apariencia y encantaba a todos con su conversación vivaz. Su padre, preocupado por el rumbo que tomaba, la envió a estudiar al convento de las Agustinas de Nuestra Señora de Gracia. Fue en el convento donde Teresa enfrentó su primera gran crisis espiritual. Entre las monjas había una en particular, llamada María Briceño, cuya sola presencia irradiaba paz y alegría. Teresa, al observarla, empezó a preguntarse de dónde provenía esa felicidad. ¿Cómo puede alguien que ha renunciado a todo parecer que lo posee todo?, se preguntaba. Una grave enfermedad interrumpió su estancia en el convento. De regreso a la casa paterna, Teresa luchó entre el llamado divino y las atracciones del mundo. A los 20 años, contra la voluntad de su padre, tomó una decisión radical: ingresar al convento de la Encarnación de las Carmelitas de Ávila. La noche en que dejó su casa, Teresa describió un dolor como si me arrancaran los huesos uno a uno. Ese desprendimiento sería solo el primero de muchos. La vida en el convento de la Encarnación distaba del rigor que Teresa buscaba. Con casi 180 religiosas se permitían visitas frecuentes, conversaciones mundanas e incluso posesiones de lujo entre las hermanas de familias ricas. La regla carmelita había sido relajada, y Teresa, aún dividida entre Dios y el mundo, se adaptó inicialmente a esta vida relajada. A los 23 años, Teresa fue atacada por una enfermedad misteriosa y devastadora.
Fiebres altísimas, dolores insoportables y convulsiones la dejaron al borde de la muerte. Los médicos la dieron por perdida. Durante 4 días permaneció en un coma tan profundo que llegaron a cavar su tumba. Cuando finalmente despertó, estaba parcialmente paralizada y así permaneció durante 3 años. Durante su lenta recuperación, Teresa descubrió la verdadera oración interior gracias a la lectura del tercer abecedario espiritual de Francisco de Osuna. No sabía cómo orar ni cómo recogerse hasta que encontré este libro que fue mi maestro. Escribiría más adelante. Fue el inicio de una profunda transformación, aunque aún luchaba contra distracciones y apegos mundanos. Durante casi 20 años, Teresa vivió este conflicto interno, dividida entre momentos de intensa oración y otros de dispersión espiritual. Describiría ese tiempo como viviendo entre 2 aguas, una parte de su alma con Dios, la otra con el mundo. Esta lucha interior la preparaba sin saberlo para las extraordinarias experiencias místicas que vendrían y para la revolución que impulsaría en la vida religiosa de la España del siglo XVI, a los 39 años, frente a una imagen de Cristo flagelado. Teresa vivió lo que llamaría su segunda conversión. De rodillas con abundantes lágrimas suplicó: «Señor, no me levantaré de aquí hasta que me concedas lo que te pido». Lo que sucedió a continuación transformó para siempre su vida espiritual. Una fuerza misteriosa invadió su ser, rompiendo las últimas ataduras que la unían al mundo. «Ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí», escribiría Teresa, eco de San Pablo. Esta experiencia marcó el inicio de fenómenos místicos extraordinarios que la convirtieron en objeto de admiración y sospecha. En plena época de la Inquisición, las manifestaciones místicas podían ser vistas como santidad o herejía, y con frecuencia la línea entre ambas era peligrosamente delgada. Los primeros éxtasis comenzaron durante sus oraciones. Teresa describía una herida deliciosa que sentía en el corazón, causando un dolor y un placer indescriptibles. Durante estos episodios, su cuerpo a veces levitaba frente a las hermanas atónitas. Sentía como si una fuerza me levantara del suelo contra mi voluntad, relataba avergonzada por llamar tanto la atención. Sus confesores, jesuitas y dominicos debatían sobre el singular caso de esta monja. Algunos creían que estaba poseída por demonios, otros que era una santa en formación. Uno de ellos incluso le ordenó que, al sentir que el éxtasis se acercaba, hiciera el gesto de los cuernos para ahuyentar al mal. Obediente, lo hacía, pero seguía siendo arrebatada por sus experiencias místicas. Las sospechas crecieron cuando Teresa comenzó a relatar sus visiones del infierno. «Vi un lugar angosto, como un horno muy bajo, oscuro y cerrado. El suelo me pareció como agua muy sucia, con lodo de pestilente olor, lleno de reptiles venenosos». La descripción gráfica y visceral de los tormentos infernales horrorizó a sus oyentes. Los tormentos corporales eran tan insoportables que, en comparación, todos los sufrimientos de esta vida no son más que una sombra. Estas visiones ocurrieron en un momento crucial de la historia de la Iglesia. La Reforma protestante cuestionaba la existencia del purgatorio y la eficacia de las indulgencias. Las vívidas descripciones del infierno por parte de Teresa y su insistencia en la reforma interior servirían como una poderosa afirmación de la doctrina católica tradicional, aunque ahora centrada en la experiencia personal. La transverberación, el episodio en el que un ángel atravesó su corazón con una flecha de oro en llamas, se convirtió en el símbolo máximo de su mística. «Vi un ángel junto a mí, del lado izquierdo, en forma corporal. No era grande sino pequeño, muy hermoso. En su mano vi un dardo largo de oro, cuya punta parecía de fuego. Me parecía que por momentos lo introducía en mi corazón y me llegaba hasta las entrañas. Al retirarlo parecía llevárselas consigo, dejándome toda abrazada en el gran amor de Dios». La intensidad de sus experiencias místicas alarmó a las autoridades eclesiásticas. En Toledo fue interrogada por la Inquisición. Sus escritos fueron examinados minuciosamente en busca de herejías. Lo que salvó a Teresa
fue su inquebrantable obediencia a la jerarquía de la Iglesia, a pesar de lo revolucionario de sus visiones. Preferiría morir 1000 veces antes que desobedecer en algo grave a mis superiores, afirmaba. Mientras enfrentaba el escrutinio de las autoridades, Teresa recibía de Cristo la misión que definiría el resto de su vida: reformar la orden. Carmelita, retornando a la regla primitiva de pobreza y estricta clausura. «Quiero que fundes un monasterio donde se viva conforme a la regla primitiva», escuchó en una de sus visiones. A los 47 años, edad en la que muchos pensarían en descansar, Teresa estaba por comenzar la obra más desafiante de su vida. Las experiencias místicas de Teresa trascendían lo común incluso entre los santos. Sus visiones no eran meras alegorías o impresiones interiores, sino encuentros vívidos con realidades espirituales que dejaban huellas físicas. En una ocasión, durante un éxtasis particularmente intenso, testigos relataron que su rostro resplandecía con luz sobrenatural, mientras su cuerpo permanecía inmóvil por horas, como si estuviera muerta. La visión más transformadora ocurrió cuando Cristo le mostró su lugar en el infierno, el lugar que habría ocupado si hubiese continuado por el camino de tibieza espiritual que seguía antes de su conversión. «Me vi metida en el infierno sin saber cómo había llegado a ese lugar», escribiría. Este evento la marcó tan profundamente que, décadas después, con solo recordarlo decía que la sangre se me helaba en las venas. Los detalles que Teresa dio sobre los tormentos del infierno eran tan gráficos que muchos de sus escritos fueron censurados o suavizados en traducciones posteriores. Describía sensaciones de asfixia perpetua, dolores indescriptibles y sobre todo la angustia del alma que se sabe separada eternamente de Dios. «No hay oscuridad más tenebrosa», escribió, «que la ausencia de la luz divina en el alma que fue creada para contemplarla». En contraste con estas visiones aterradoras, Teresa también experimentó éxtasis de belleza indescriptible. Durante una comunión en la fiesta de Santo Tomás de Aquino, Cristo se le apareció y tomando su mano derecha, le dijo: «Contempla este clavo, señal de que serás mi esposa desde hoy. Desde ahora cuidarás de mi honor, no solo como tu Creador, tu Rey y tu Dios, sino como mi verdadera esposa». El matrimonio místico que Teresa experimentó con Cristo representaba el ápice de la unión espiritual. No era, como insinuaban algunos, críticos, una fantasía romántica o histérica, sino una transformación ontológica de su persona. «Ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí», repetía con frecuencia, experimentando en su carne el misterio descrito por San Pablo. Las manifestaciones extraordinarias que acompañaban sus éxtasis preocupaban a la misma Teresa. Cuando su cuerpo levitaba durante la oración comunitaria, causando conmoción entre las hermanas, ella suplicaba a Dios: «Señor, por algo tan insignificante, no permitáis que me tengan por buena». Su humildad contrastaba con el espectáculo sobrenatural que, contra su voluntad, se manifestaba una y otra vez. Uno de los fenómenos más extraordinarios ocurría tras la comunión. Testigos relataban que su rostro se transformaba, adquiriendo una belleza sobrenatural y juvenil que contrastaba con sus casi 60 años y su salud frágil. Este fenómeno, conocido como transfiguración mística, fue documentado por múltiples testigos en su proceso de canonización. Además de Mintos, sus visiones del infierno, Teresa también contempló el cielo. «Vi la sacratísima humanidad de Cristo con una belleza y gloria extraordinarias, como jamás había visto». Estas experiencias le proporcionaban un conocimiento teológico que desconcertaba incluso a doctores de la Iglesia. San Pedro de 1900 Alcántara, renombrado teólogo, después de conversar con ella, exclamó: «Esta mujer sabe más de oración y contemplación que todos los teólogos de Salamanca juntos». Las visiones de Teresa sobre el alma humana anticipaban descubrimientos de la psicología moderna. Describía el alma como un castillo de diamante o cristal muy claro, con 7 moradas o habitaciones que representaban los niveles del crecimiento espiritual. Esta metáfora, presentada en su obra maestra Castillo Interior,
sigue siendo uno de los mapas más detallados del camino espiritual jamás escritos. Lo más notable, sin embargo, era la consecuencia práctica de estas visiones. Lejos de 1900 convertirla en una contemplativa aislada, las experiencias místicas impulsaban a Teresa a la acción concreta. «Obras, Señor, obras», se volvió su lema. Tras cada éxtasis, emergía con una renovada determinación para reformar el Carmelo y fundar nuevos conventos, enfrentando oposición, pobreza y persecución política con una valentía indomable. Esta unión entre contemplación extrema y acción vigorosa desafiaba la tradicional separación entre vida contemplativa y activa. Teresa mostraba que cuanto más profunda era la experiencia de Dios, más eficaz y determinada se volvía la acción en el mundo. La verdadera unión con la voluntad de Dios, enseñaba, se manifiesta en el servicio al prójimo, no solo en dulces sentimientos espirituales. En 1562, con un pequeño grupo de 4 jóvenes novicias, Teresa inauguró en secreto el convento de San José en Ávila, el primero de su reforma. El pequeño monasterio, pobre y austero, causó escándalo inmediato. La ciudad entró en conmoción. El Consejo Municipal amenazó con demoler el edificio. El provincial de los Carmelitas, furioso, ordenó que Teresa regresara inmediatamente a la Encarnación. Una mujer indisciplinada, visionaria y febril, decían sus detractores. El propio confesor de Teresa dudaba en apoyarla. La situación era tan grave que Teresa comentaría más tarde: «Fue uno de los días de mayor aflicción de mi vida. Parecía que todo el infierno se había reunido para impedir aquella pequeña casa dedicada a Dios». Contra todo pronóstico, Teresa consiguió autorización para permanecer en San José. La sencillez de la vida en el nuevo convento era revolucionaria. Sin propiedad común, sustento exclusivamente por limosnas, clausura estricta y oración constante. Las carmelitas descalzas, como fueron conocidas por usar sandalias en lugar de zapatos, simbolizaban un retorno radical a la pobreza evangélica. La regla primitiva del Carmelo, restablecida por Teresa, exigía silencio casi constante, ayunos prolongados y renuncia a todo confort. Paradójicamente, los relatos de las primeras descalzas revelan una vida de extraordinaria alegría. La misma Teresa insistía en que sus monjas debían ser alegres. «Una santa triste es una triste santa», decía con su característico humor. La reforma teresiana se llevaba a cabo en un momento políticamente explosivo. La España de Felipe, Tarso vivía bajo la sombra de la Inquisición, vigilante ante cualquier desviación doctrinal. El movimiento de los alumbrados, considerado herético, afirmaba tener comunicación directa con Dios sin necesidad de mediación de la Iglesia. Las experiencias místicas de Teresa corrían el riesgo de ser confundidas con estas herejías. Al mismo tiempo, el Concilio de Trento, 1545-1563, establecía directrices para reformar la Iglesia católica en respuesta a la Reforma protestante. La renovación propuesta por Teresa, aunque profundamente católica y obediente a la jerarquía, era tan radical que a veces parecía amenazar las estructuras establecidas. Entre 1567 y 1582, en solo 15 años, esta monja de salud frágil, frecuentemente postrada con fiebres, migrañas y vómitos, fundó 17 conventos en toda España. Viajando en carretas incómodas por caminos peligrosos, enfrentó tormentas, ríos desbordados y hospedajes miserables. «A veces», escribió, «pasamos todo el día empapadas por la lluvia y sacudidas por la tormenta, sin encontrar ningún refugio en el camino». La expansión de la reforma al ramo masculino de la orden multiplicó los problemas. Con el apoyo de San Juan de la Cruz, un joven carmelita de apenas 26 años, Teresa estableció el primer convento de frailes descalzos. La reacción de los calzados fue implacable. Juan de la Cruz fue secuestrado, encarcelado y flagelado regularmente durante 9 meses en una prisión conventual de Toledo. La propia Teresa no escapó a la persecución. En 1575, el capítulo general de los carmelitas en Piacenza
decretó la supresión de todos los conventos reformados fundados sin autorización específica. Teresa fue confinada en Toledo, se le prohibió fundar nuevos conventos y se le impidió comunicarse con sus religiosas. «Parece que los demonios están sueltos», escribió en ese periodo de prueba extrema. La intervención directa de Felipe II, impresionado por la santidad de Teresa, salvó la reforma. El rey, conocido por su rigidez, se convirtió en protector de los descalzos, escribiendo personalmente al Papa Gregorio XIII para defender la obra teresiana. En 1580, un breve papal estableció finalmente la separación oficial entre carmelitas, calzados y descalzos. Teresa, a los 65 años, exhausta y enferma, vio su obra finalmente asegurada. La reforma, que comenzó con 4 novicias en un pequeño convento de Ávila, se transformó en una nueva orden religiosa con decenas de casas repartidas por toda España. En su lecho de muerte, exclamó: «Al fin, Señor, soy hija de la Iglesia, el Inti». Corazón de Teresa, preservado incorrupto en Alba de Tormes, sigue mostrando la herida de la transverberación, prueba física de la realidad de sus experiencias místicas. Más impresionante aún, su cuerpo incorrupto exhala periódicamente un perfume de rosas y lirios, fenómeno atestiguado hasta hoy por numerosos testigos fidedignos. Cuando Pablo VI proclamó a Teresa doctora de la Iglesia en 1970, la primera mujer en recibir este título junto con Catalina de Siena, no hizo más que oficializar lo que los siglos ya habían confirmado. Teresa era una maestra incomparable de la vida espiritual. Sus escritos, producidos por obediencia y muchas veces contra su voluntad, se convirtieron en clásicos de la literatura universal, trascendiendo fronteras religiosas. El libro de la vida, su autobiografía, fue inicialmente confiscado por la Inquisición. Teresa temía que lo destruyeran, pero el propio inquisidor general, impresionado por el texto, se convirtió en su defensor. El manuscrito acabó en manos de Felipe II, quien lo mantenía en su colección privada junto a las obras de San Agustín. «Esta mujer enseña más que muchos teólogos con barba», comentó el monarca. El impacto de Teresa en la espiritualidad católica fue revolucionario. Antes de ella, los tratados místicos eran escritos casi exclusivamente por hombres en latín, utilizando lenguaje abstracto y conceptos filosóficos complejos. Teresa escribía en castellano popular, usando metáforas cotidianas y ejemplos prácticos. «Si estoy hilando», explicaba, «puedo contemplar los misterios de la fe sin soltar el uso». Sus descripciones de las etapas de la oración usaban imágenes accesibles, como el alma siendo un jardín que puede regarse de 4 maneras distintas, representando los grados de oración. Esta democratización de la mística abrió las puertas de la vida contemplativa a personas comunes, sin formación teológica formal, una revolución silenciosa cuyas consecuencias perduran hasta hoy. La influencia de Teresa se extendió mucho más allá de los círculos religiosos. Poetas como San Juan de la Cruz, Fray Luis de León y siglos después Santa Teresita del Niño Jesús fueron profundamente moldeados por sus escritos. Filósofos como Edith Stein dedicaron tratados enteros al análisis de su pensamiento. Psicólogos como Jung encontraron en sus descripciones de los estados interiores del alma un mapa precursor de la psicología profunda. La actualidad del pensamiento teresiano es sorprendente. En una época en la que la Iglesia desconfiaba de la experiencia personal como fuente de conocimiento, Teresa insistía en la primacía de la experiencia directa de Dios. «No os pido ahora que penséis en Él, ni que saquéis muchas conclusiones, ni que hagáis grandes y delicadas consideraciones con vuestro entendimiento. Os pido solamente que lo miréis». Este enfoque experiencial anticipó cuestiones centrales de la epistemología moderna. ¿Cómo podemos conocer la verdad? Para Teresa, el conocimiento auténtico de las realidades espirituales no viene principalmente de la lectura de libros o del estudio, sino de la experiencia directa. Para eso no es necesario ir al cielo ni hablar en voz alta, por muy bajo que hablemos.
Él está tan cerca que nos oirá. La originalidad de Teresa se manifiesta también en su feminismo implícito. En una sociedad donde las mujeres eran excluidas de la educación formal y del discurso teológico, ella afirmaba: «No despreciéis los buenos deseos de las mujeres, por débiles que sean, pues el Señor puede hacer de ellas grandes santas». Sus cartas a superiores eclesiásticos muestran una combinación sorprendente de deferencia formal y autoridad interior incuestionable. Su legado social permanece vivo a través de las carmelitas descalzas, presentes hoy en todos los continentes. Los monasterios teresianos continúan siendo centros de intensa oración y vida austera, pero también de sorprendente equilibrio psicológico. Como recomendaba la fundadora, combinan momentos de intensa soledad con períodos de convivencia comunitaria afectuosa. La teología mística de Teresa, basada en sus visiones del infierno y del cielo, ofrece un contrapunto vital al materialismo contemporáneo. En un mundo obsesionado con la visibilidad, el éxito inmediato y la gratificación instantánea, Teresa señala la profundidad invisible del alma humana, tan capaz de Dios que nada menor puede satisfacerla plenamente. En Mindonism, la actual crisis ecológica, sus escritos sobre la creación como reflejo de la belleza divina adquieren nueva relevancia. «Contemplaba yo el río», escribió una vez, «y las flores, y en estas cosas encontraba memoria del Creador, quiero decir que me despertaban, me servían de libro y mostraban mi ingratitud y mis pecados». Pero la verdadera herencia de Teresa no se encuentra solo en su teología o en sus conventos, sino en la corriente de vida espiritual que inició. Su enseñanza sobre la oración como tratar de amistad con quien sabemos que nos ama, continúa ofreciendo un camino accesible para la experiencia directa de lo divino, un camino tan vigente hoy como lo fue en el agitado siglo XVI. El legado más profundo de Santa Teresa de Ávila no reside en las visiones extraordinarias que experimentó ni en los milagros que realizó, sino en su constante recordatorio de que el infierno y el cielo no son solamente realidades futuras, sino posibilidades presentes en cada corazón humano. El alma, ese castillo interior de diamante que Teresa describió con tanta viveza, puede convertirse tanto en morada de lo divino como en prisión de las más terribles tinieblas. En tiempos de crisis espiritual como los nuestros, sus visiones del infierno adquieren una relevancia renovada. Teresa nos advierte que el infierno no es ante todo un lugar de llamas externas, sino un estado de separación definitiva de la fuente del amor. Un corazón cerrado sobre sí mismo, incapaz de amar y de dejarse amar, ya experimenta un preludio de ese tormento que ella vio con tanta claridad. Pero Teresa también nos revela el camino para evitar ese destino. La oración mental, enseñaba, no es otra cosa que tratar de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos que nos ama. Esta definición radical de la oración como relación personal y no como mera repetición de fórmulas sigue siendo su enseñanza más revolucionaria y consoladora. ¿Qué podemos aprender hoy de esta mujer que vivió hace más de 400 años? Quizás la lección más importante sea que la contemplación profunda no nos aleja del mundo, ni de sus problemas, sino que nos da la fuerza para enfrentarlos con valentía renovada. De bellos discursos están llenos los infiernos, decía Teresa, subrayando que son nuestras acciones, no nuestras palabras, las que revelan nuestra verdadera espiritualidad. En una cultura que exalta la juventud y teme el envejecimiento, Teresa nos recuerda que los años más productivos y aventureros de su vida comenzaron a los 47, edad en que muchos hoy piensan en retirarse. Viajando por caminos peligrosos, enfrentando feroz oposición, fundando conventos con recursos mínimos, demostró que la pasión espiritual puede generar una energía que trasciende las limitaciones físicas. Teresa también nos enseña sobre la integración entre cuerpo y espíritu. Lejos de despreciar el cuerpo, como hacían algunas espiritualidades, ella lo veía como parte activa del camino espiritual. Su experiencia de la transverberación, la flecha ardiente que atravesó su corazón, dejó marcas físicas visibles,
recordándonos que el verdadero camino espiritual involucra a toda la persona, no solo al intelecto o a la voluntad. Para quienes luchan con dudas o periodos de sequedad espiritual, Teresa ofrece un consuelo incomparable. Durante 18 años experimentó lo que llamaba gran sequedad en la oración, perseverando a pesar de la ausencia de consuelos sensibles. Quien persevera en la oración, aseguraba, por muchas dificultades, tentaciones y caídas que el enemigo le ponga, estoy segura de que el Señor lo sacará del peligro y lo llevará a puerto de salvación. En un mundo dividido por extremismos, la salida teresiana de pasión mística y sensatez equilibrada ofrece un modelo fascinante. Dios nos libre de gente tan espiritual, ironizaba, que quiere convertirlo todo en contemplación perfecta. Su insistencia en la necesidad de Marta y María, acción y contemplación, sigue siendo un correctivo vital para las espiritualidades desequilibradas en cualquier dirección. Finalmente, Teresa nos invita a vivir en la esperanza. Sus visiones del infierno, lejos de llevarla al desánimo, fortalecieron su determinación de mostrar a todos el camino del amor. El mundo está en llamas, escribió en sus últimos años, no como expresión de fatalismo, sino como llamado a la acción amorosa. Y hasta hoy, su corazón traspasado, conservado incorrupto en Alba de Tormes, sigue siendo testimonio de que el amor divino puede, literalmente, transformar nuestra carne mortal en señal inmortal de esperanza. Santa Teresa nos enseña que nadie está demasiado lejos como para no ser alcanzado por el amor de Dios. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite esperanza. ¿Qué preguntas tienes sobre las visiones místicas de Teresa? Déjalas en los comentarios. Y recuerda las palabras que ella repetía: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda.